algunos personajes de historia, que en realidad son muy pocos, los que vamos a ver por hoy, pero vamos a ver los conceptos y terminología básica de la genética. Les pregunto, ¿alguien identifica qué enfermedad tiene esta persona? Albinismo. Muy bien, albinismo se trata de una enfermedad genética. Nos lo ponen como introductorio, si alguien tuvo la oportunidad de revisar el PIRS, nos lo ponen como introductorio para el curso como tal de genética, tratarse de, bueno, de una mutación, es una enfermedad autosómico recesiva, luego veremos. Pero bueno, esta es una enfermedad donde un solo gen, el efecto de un solo gen en ambos alelos, es suficiente para que se produzca esta enfermedad. A fin de cuentas, es una deficiencia, una de las enzimas, generalmente la tirosina es la que está defectuosa. Y bueno, lo que hace es que se pierda la capacidad de pigmentación en piel, en cabello, en unas veces en los ojos. No da mayor problema esta enfermedad. Eh, Simplemente se tiene que tener algunos cuidados como protección solar. Sabes que tienen algún problema con los ojos como nistagmus, pero bueno, es una persona que puede llevar una vida normal. Entonces, esto es nada más como introducción para darnos cuenta que un efecto en un gen, todos que tenemos, puede ocasionarnos enfermedades tan importantes. Y bueno, ¿por qué es importante la genética? Sabemos que los genes son los que van a, de alguna manera, determinar todo lo que somos, como nuestra estatura, nuestro peso, nuestro color de cabello, el color de nuestra piel, la inteligencia, la personalidad. Entonces, todo lo que de alguna manera somos y representamos viene determinado por nuestros genes. Personalidad, no sé si ustedes han visto, no sé, familias donde los papás son muy serios, los hijos generalmente también son así. Cuando los papás son como muy extrovertidos, los hijos también tienden a ser así. Entonces, aparte del ambiente, pues aquí juegan un papel muy importante en nuestros genes. Y bueno, otra cosa, hacen nuestros genes, pues afectan de alguna manera nuestra susceptibilidad a enfermedades y trastornos. Entonces, vamos a dar cuenta que generalmente la gran mayoría de las enfermedades que conocen van a tener algún componente genético. Unos puramente genético, otros en combinación con el ambiente. Y bueno, la genética es una ciencia relativamente nueva. De hecho, antes no se incluía en el programa como tal de medicina. Ya tiene algunos añitos de que se ha introducido. Pero pues bueno, aunque se cree que es nueva, algunos individuos han comprendido la naturaleza heredable de los rasgos y la han practicado desde hace miles de años, sin saber qué era la genética como tal. ¿En qué estamos actualmente? Pues bueno, ya para nosotros es muy común hablar de cultivos genéticamente modificados. Esto es para hacer las plantas, los productos de las plantas un poquito más resistentes a sequías, a plagas, hacerlos más, que crezcan más rápido, con mejores características físicas. También ha dado pauta a la industria farmacéutica y la biotecnológica. Y pues bueno, también ahora es muy común hablar de terapia génica, es decir, que estamos hablando de tratamientos en genética. Y bueno, como definición, ¿qué es la genética? Es la ciencia que estudia la herencia biológica, es decir, la transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos que pasan de padres a hijos. Y bueno, esto no es solamente de padres a hijos, hablando de seres humanos, también estamos hablando de características celulares, entonces de una célula madre, una célula hija, que transmite esas características morfológicas y fisiológicas, también se considera genética. Y bueno, genética es muy importante el estudio de las familias. Cuando llega un paciente a la consulta, no solamente preguntamos sobre el trastorno o la característica por la que acude a la consulta, sino que armamos árboles genealógicos porque estamos hablando que son estudios, más bien son
rasgos heredados, pues bueno, ¿de dónde se van a heredar? De los padres. Entonces vamos hacia los padres, los abuelos y empezamos a estudiar a las familias completas, a los hermanos. Entonces es muy importante darnos cuenta que se requiere la participación de toda la familia. Y bueno, de alguna manera, no sé si ustedes también han escuchado que nuestros genes, nuestro ADN es muy, muy parecido al de los ratones, incluso al de los cerdos. Pero bueno, ¿qué características hacen siendo un óvulo espermatozoide tan parecidos del ratón y del humano que nos hace tan diferentes? Y a su vez, en el mismo ser humano, que partimos de dos células simples, por así decirlo, como el óvulo espermatozoide, tengamos una caracterización tan importante y diferenciación de células que partiendo de dos completamente diferentes, tengamos a partir de ahí eritrocitos, una neurona, una célula muscular que son tan diferentes, pues efectivamente es la genética. Genes que en el desarrollo embrionario se van a estar encendiendo y apagando y van a estar de alguna manera interactuando para que estas células vean sus características tan especiales. Y bueno, se van a dar cuenta ustedes cuando empiecen a leer sus libros de genética que tenemos organismos genéticos modelo. Los que se usan particularmente para hacer investigaciones, pues es la mosca, porque es muy rápido, se reproduce muy rápido, tiene un ciclo de vida muy corto y pues bueno, es muy fácil poder hacer alguna manera seguimiento de si se hace una manipulación de sus genes, poder un seguimiento de ellos. El coli también por su misma capacidad reproductiva y por la vida también, ciclo biológico tan rápido, es muy utilizada para tomarla como un modelo de investigación. Y también los peces cebra, esto es porque son como transparentes, podemos ver también de alguna manera la interacción de los genes, fenotípicamente hablando. Y bueno, les pregunto antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿qué es un gen? ¿Quién me quiere platicar qué es un gen? Es la unidad funcional de la herencia. Ok, ¿cómo está formado un gen? Por una secuencia de ADN y de ahí se codifica todo, por así decirlo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estamos hablando que son secuencias de ADN que codifican productos celulares. Así le ponemos productos celulares porque generalmente antes decíamos que es cuando se va a producir una proteína, pero bueno, hay genes que su función va a ser codificar para un ARN y sigue siendo un gen, ¿vale? Y bueno, estos se van a traducir en la aparición de un determinado rasgo o carácter. Entonces, sabemos que nuestro ADN va a estar en el núcleo de las células, entonces una secuencia de este ADN es lo que va a ser llamado un gen. ¿Cuántos genes tenemos? Miles, no, millones. ¿Cuántos más o menos? ¿Alguien ha visto o leyó o tuvo curiosidad como por saber cuántos genes? ¿No había de que dos genomas, uno en el núcleo y otro en la mitocondria? Ese es el genoma, sí, pero genes, ¿cuántos genes hay en total? Bueno, no sé si eran 35,000 en el núcleo. No, Más o menos, si estás cercano, Carlos. ¿Alguien más? creo que eran 16,000 en la mitocondria o algo así. Yo estoy viendo que son como 30,000 genes en el genoma, ¿no? En cada genoma. En el genoma completo, bueno, entonces ahorita saber qué es genoma y qué es gen. Pero bueno, genes codificantes para proteínas tenemos alrededor de 25,000. Y genes que no codifican para proteínas también como 25,000. Entonces, esta cifra pues es aproximada, ha variado, pero bueno, las últimas cifras que nos quedamos después del proyecto del genoma humano fue de 25,000 genes. Entonces, estos 25,000 genes tienen una función específica. Ya después nos iremos dando cuenta de algunos de ellos, que si no están funcionales podemos tener alguna enfermedad.
Y bueno, ya nos platicaban ustedes, se nos adelantaron para la definición de genoma. Entonces, ¿qué es el genoma? Pues es la colección de todos los genes de un organismo, es decir, el set completo de los 23 pares de cromosomas que tenemos en el núcleo más el mitocondrial. Entonces, aquí ya también les adelanté, decimos que juego de 23 cromosomas. ¿Qué es un cromosoma entonces? Es el material genético como empaquetado, por así decirlo. Así es. Entonces, el ADN normalmente lo vamos a encontrar en forma de cromatina, extendido o disperso, más bien disperso en el núcleo de las células. Pero cuando la célula se va a dividir, este material genético se compacta y forma cromosomas. Entonces, tenemos 23 juegos de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos en total entonces en el núcleo? 46. Entonces, 46 cromosomas. Entonces, el set completo de los genes que están en el núcleo más el mitocondrial sería el genoma completo. Les pregunto, ¿cuál sería el genoma completo de una célula vegetal? ¿Las células vegetales tienen mitocondrias? creo que no. O sea, solamente sería el del núcleo, ¿no? A ver, ¿están de acuerdo? Sí, según yo no tienen mitocondria. ¿Alguien que no esté de acuerdo? No, según yo sí tienen mitocondrias, los animales y los vegetales. Así es, Carlos. Entonces, sí hay sí hay mitocondrias, entonces acuérdense que estamos hablando de genoma. Genoma sería el ADN nuclear más el mitocondrial. Entonces, sí tenemos el mitocondrial. ¿En algún otro lugar hay ADN o ya está el completo ese de las plantas? Pues en el núcleo, ¿no? Ok, ¿han escuchado hablar de los cloroplastos? Ah, sí. Ok, entonces los cloroplastos también tienen ADN, ¿sale? Entonces, el genoma completo de una célula vegetal sería el que está en el núcleo, más el de las mitocondrias, más el de los cloroplastos. En una bacteria, ¿cuál sería su genoma? El que esté esparcido en toda la bacteria. Porque no tiene núcleo, pero sí genes. Muy bien, Carlos Enrique. ¿Cómo se llama ese? Si no hay núcleo, ¿cómo se llama La célula procariota. no, pero el material genético almacenado, ¿cómo se llama en una bacteria? ARN. No, si es ADN también, pero si no está delimitado por un núcleo, como tal, porque eso es lo que lo hace diferente a una eucariota, ¿cómo se llama la región que delimita el ADN en las procariotas? ¿Los plásmidos? El plásmido de alguna manera el plásmido sería como el equivalente, por así decirlo, a las mitocondrias. Es un ADN que está ahí extra, que no forma parte como tal del central. Pero No, sí, el plásmido sería parte del genoma de la bacteria. En la cabeza viral. ¿Nucleoide? ¿Perdón? ¿Nucleoide? Nucleoide, muy bien, Jessica. Entonces, es el nucleoide. De alguna manera sabemos que las procariotas no tienen este núcleo, entonces se está de alguna manera delimitado, medio compacto. Entonces es el nucleoide más el plásmido que por aquí nos mencionaban. Entonces el genoma completo de una bacteria sería el nucleoide más los plásmidos, ¿vale? Entonces, el que quede claro el concepto de genoma es todo el material genético que se encuentre dentro de una célula de un organismo. ¿Sí queda claro la definición? Sí, pero los únicos genes codificantes van a ser los del núcleo.
No, también el de la mitocondria se codifican. Y el de los cloroplastos también. Hay diferencias, hay diferentes características que subimos a ver cuáles las diferencias entre del núcleo de una célula, creo que también las de las procariotas, pero también codifican las más simples. ¿Vale? Vale. Y bueno, el concepto de gen también ha evolucionado. Antes decíamos, bueno, que es alguien que codifica para una proteína. Decimos que son factores retenidos a través de la vida de un organismo que pasan a su progenie, antes así se definía. Ahora sabemos que estos factores hereditarios residen en los cromosomas y están formados por ADN. Entonces, ya comentábamos que el gen es un segmento de ADN y ya sabemos dónde se encuentra cada gen específicamente en un cromosoma. ¿Cómo se llama el lugar específico del gen en el cromosoma? ¿Alelos? Alelo sería la versión alternativa del gen. Ahorita explicamos un poquito más el concepto de alelo, pero el lugar físico que ocupa un gen en un cromosoma, ¿cómo se llama? Locus, ¿no? Locus, muy bien. Locus es en singular. Loci sería en plural. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, gen 1, gen 2. Claro que ya todos los genes tienen un nombre. Generalmente el nombre es igual a la proteína que codifica, no siempre, pero generalmente sí es. Entonces, el gen en humano se escribe con mayúsculas y cursivas. En los animales va a ser minúsculas, eso es lo que va a hacer la diferencia cuando ustedes empiecen a leer un artículo. Entonces, ya sabemos físicamente dónde ocupa cada gen su lugar. Y por ahí veíamos la definición de alelo, decimos que es la versión alternativa del gen. Ahorita vamos a darnos cuenta que es un alelo que quede completamente claro. Y bueno, un gen está formado por intrones y exones. Les pregunto, ¿qué es un exón y qué es un intrón? Uno es como el codificante y otro el que no se codifica. Ajá, ¿cuál es cuál? El exón se El exón codifica. El exón codifica y el intrón no codifica. Muy bien, entonces, a grandes rasgos así es como está dividido nuestro gen. Entonces tiene un inicio y una terminación, o sea, está delimitado un gen. Recordemos que es la misma secuencia del ADN y está formado por intrones y exones. Entonces, el intrón es una región no codificante, el exón es codificante. Si decimos que el intrón no codifica, ¿qué pasa con los intrones entonces? ¿Por qué están ahí? Como para protegerla, o sea, por si hubiera alguna modificación que los afecte a ellos en lugar de a los exones. Muy bien, nos vamos a dar cuenta, ya que pasemos al dogma de la biología molecular, qué pasa con los intrones, ¿vale? Porque estamos diciendo que es un material genético que no codifica, de alguna manera esto se edita, por así decirlo, y nos quedamos con la región solamente codificante. Los intrones se consideran como parte del ADN no codificante o ADN basura, pero a través del tiempo hemos ido descubriendo que hay algunos intrones que sí tienen una parte importante en la codificación de un gen. Pero bueno, en rasgos generales es una región no codificante del ADN. Y bueno, bien diferentes conceptos. Les pregunto, ¿qué es un genotipo? No es como todo el conjunto de genes. Ah, El genotipo, o sea, es que son dos, está el genotipo y el fenotipo es lo que vemos como físicamente de una persona y el genotipo es lo que tiene el fenotipo, por así decirlo. O sea, no sé si es algo así, ¿no? O algo sea, así, sí, algo así, Edna. ¿Quién le ayuda a Edna a terminar de... Según yo, el fenotipo se ve y el genotipo no. Ajá, entonces, bueno, vamos a adelantarnos para ver los conceptos para que queden más o menos a la par. Decimos que un genotipo es el conjunto de factores heredados de los padres para un determinado carácter. Entonces, estamos hablando que
tenemos 25,000 genes, pues cada uno de ellos viene determinado por los padres, entonces ese gen nos va a hacer que se determine un carácter. Y el fenotipo es el conjunto de caracteres hereditarios que se manifiestan externamente. Entonces, todo lo que tenemos físicamente nosotros viene determinado por nuestro genotipo. Entonces, el fenotipo es lo que se puede manifestar porque puede ser una enzima, que a lo mejor no la vemos, pero es una manifestación física de alguna manera, de cualquier manera, de un genotipo. Y el genotipo es lo que está determinando la expresión del fenotipo, ¿vale? Entonces el genotipo sería el gen como tal, determinado de los papás, y el fenotipo es lo que se va a manifestar externamente. ¿Sí queda más o menos claro? Yo ahí estoy un poco confundido entre genotipo y genoma. Genoma es todo el material genético que hay dentro de una célula. Entonces, si estamos hablando de 25,000 genes, es eso lo del núcleo, más les pregunto una vez, ¿cuántos genes hay en las mitocondrias? 25,000. No, eso sería en el núcleo. Pero en las mitocondrias, ¿cuántos genes tenemos? Hay como 10,000, ¿no? 10,000 o 15,000. No, 5,000. no. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Revisen ahorita rápidamente si tienen su celular o que sea, revisen por favor cuántos genes hay en las mitocondrias. 30. Exacto, son 37 genes. Entonces, los 25,000 genes más los 37 de cada mitocondria, ¿cuántas mitocondrias tenemos en una célula? Una, ¿no? No. Pues depende del tipo de célula que es. ¿Como cuál, Jorge? O sea, por ejemplo, el tejido muscular necesita muchas mitocondrias, pero por ejemplo el tejido adiposo no tanto. Así es. Entonces, aproximadamente ¿cuántas podríamos tener lo máximo y cuánto es lo mínimo? Aproximado. Encontré que el hígado por ahí de unas 800. Así es. Entonces tenemos, depende de por ejemplo, el ovocito, el óvulo tiene muchísimas mitocondrias. Los que más requieren energía tienen más mitocondrias, los que no necesitan tanta energía no tienen tantas, pero puede variar desde cientos hasta miles, por ejemplo, 100,000 en el ovocito. Entonces, el genoma que esté en cada mitocondria, más todo el que esté en el núcleo de todas las células, ese es el genoma de un organismo, ¿sale? Entonces, es el material genético completo en un organismo. ¿Genotipo qué es? Vamos a darnos cuenta que el genotipo es el que determina o es el factor, de alguna manera, un factor que va a estar determinado por papá y mamá. Vienen varios ejemplos para que queden claro ahorita estos dos conceptos de genotipo y fenotipo. Y fenotipo es lo que se va a manifestar externamente. Déjenme pasar la siguiente que va muy relacionada. Entonces, ¿qué va a ser el genotipo? Depende de qué estemos hablando, de qué organismo o microorganismo estemos hablando. Por ejemplo, puede ser la construcción genética del genoma de un organismo. Por ejemplo, hay bacterias que tienen solamente un cromosoma. Entonces, ese sería el genotipo de ese organismo, porque si viene un genoma completo que es muy pequeñito. Si hablamos de un organismo diploide, que son casi todas nuestras células, ¿cuál sería el genotipo? Sería la construcción alélica de un gen. Entonces, estaríamos hablando, vamos ahorita ya familiarizando con estas letras mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas significa que es un alelo dominante y las minúsculas son alelos recesivos. Todavía no pasamos a la definición de alelo, pero solo para que se vayan familiarizando. En este caso tenemos dos letras, se fijan, AA mayúscula, A minúscula y AA minúscula. Esto sería un genotipo. En la AA mayúscula estamos hablando que son las características heredadas de los padres para esa característica determinada. Entonces, aquí el genotipo le estamos poniendo A. Puse así como letra A. Este sería un genotipo AA,
¿sale? Porque estamos hablando de los dos alelos de un gen. Hay algunas células que son haploide. ¿Qué significa haploide? ¿Que es solo uno? ¿Un qué? No sé, solo que es uno, pero no sé qué. Ahora, aquí decía diploide, en esta segunda definición de fenotipo dice diploide, acá dice haploide. ¿Qué es diploide y qué es haploide? Según el número de alelos, creo. O sea, diploide 2, haploide 1. No tanto el número de alelos. En general, el concepto de diploide, o sea, sí, de alguna manera sí va relacionado con los alelos. Pero, ¿qué significa diploide? Que un organismo sea diploide y que uno sea haploide. Diploides que tiene todos los cromosomas, pues, y haploides que tienen solo la mitad. O sea, por ejemplo, en las células humanas, las células que son diploides son, pues, las somáticas, pues, que tienen los 46 cromosomas, pero las haploides son los gametos que tienen solo la mitad. Excelente, Jorge. Entonces, pero no es el completo, porque ahorita vamos a ver otros conceptos que es triploide, tetraploide. Entonces, diploide, ¿qué significa di? 2. Dos. Entonces, diploide significa que tiene 2 copias de cada cromosoma, ¿ok? Haploide es que tiene una copia de un cromosoma, de cada cromosoma. Entonces, la definición que da ahorita Jorge es, las células somáticas tienen 46 cromosomas, o sea, 2 pares de cromosomas. Entonces, al tener 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, así hasta llegar a los 23 pares, es lo que constituye que sea diploide, porque tiene 2 cromosomas, o sea, 2 juegos de cada cromosoma. Haploide es que tiene solamente uno. Entonces, los gametos, ¿cuántos tenemos? Solo un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3, un cromosoma 4. Tenemos 23 cromosomas solamente. ¿Qué pasa cuando ocurre la fecundación? Bueno, que ya se forma un organismo, una célula diploide que va a tener 2 copias de cada cromosoma. Eso es normal en los humanos, pero vamos a dar cuenta que hay organismos que son diploides, que significa que tienen 3 juegos de cada cromosoma y es normal para ellos. ¿Sale? Por ejemplo, en las plantas es muy común encontrarlo, en algunas frutas, hasta tetraploides. Entonces, diploide hace la alusión a tener 2 juegos de cada cromosoma. ¿Queda claro estos dos conceptos, diploide y haploide? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Entonces, seguimos con fenotipo y fenotipo. Entonces, el fenotipo es la manifestación física de un carácter hereditario. Este va a depender de los genes, la interacción de otros genes y de los genes con el ambiente. Entonces, vamos a esta imagen. Tenemos aquí 2 fenotipos. Fenotipo, ¿qué es? Lo que nosotros podemos ver, lo que se manifiesta físicamente. ¿Qué vemos? Un ojo azul y un ojo café. Entonces, ¿cuál es el fenotipo? Ojo azul y ojo café. ¿Cuál es el genotipo? El genotipo es el gen que nos dice de qué color se va a pintar. ¿Sale? Entonces, todos tenemos genes que dicen, tu color de ojos va a ser de tal manera. Entonces, ¿por qué no tienen ojos verdes? ¿Por qué no tienen ojos cafés? ¿Por qué no tienen ojos negros o ojos azules? Porque eso lo determina el genotipo de cada persona. Entonces, el genotipo quedamos que es la carga génica como tal, los alelos que vienen aportados por mamá y papá. Entonces, aquí tenemos, para ojos azules tenemos genotipo 2B minúsculas. Entonces, viene aquí otro concepto que dice recesivo y dominante. Les pregunto, ¿qué es recesivo y qué es dominante? Dominante es el que normalmente se expresa y recesivo, o sea, el que no se expresa. Ahí. Se expresa, pero solamente si está acompañado de otro recesivo. Ok, Carlos. Entonces, dominante es el que va a dominar, como tal, el que se va a manifestar porque domina. El recesivo es el que está de alguna manera como en estado como dormido, por así decir, este gen. Entonces, ¿cuándo se va a manifestar? Cuando no haya un dominante, se va a manifestar el recesivo. En este caso, entonces, tenemos aquí un genotipo, viene aquí 2 letras. Entonces, queremos que esta letra es de un gen materno y de un gen paterno.
Igual acá tenemos dos letras, B mayúscula, B minúscula, gen materno, igual acá dos letritas. Entonces, el dominante siempre se va a escribir con la letra mayúscula, el recesivo con la letra minúscula. Si en este caso estamos yendo al color de ojos cafés, ojo café domina sobre el ojo azul. Entonces, el ojo café, ¿cuándo se va a manifestar? Cuando tengamos un alelo que sea dominante. No depende mucho de alelo, les pregunto entonces una vez qué es un alelo. Es la forma alternativa. Siempre hay dos variantes o más. Excelente. Y cada una de esas es el alelo. Muy bien, entonces, quedamos que tenemos dos pares de cromosomas. Entonces, si tenemos 25,000 genes en un genoma, bueno, en un juego de cromosomas, en el otro también tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, en este caso, le pusieron al gen que se llama B. Gen B, ¿qué determina? Que se pinten los ojos. ¿Cómo se van a pintar? Lo que determine el alelo. En este caso tenemos dos alelos, uno que es café y uno que es azul. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones para este ojo? Que sea café o que sea azul. No hay otra opción. Es la única opción según estos alelos. Esa sería la versión alternativa del gen. A eso nos referimos. ¿Cuáles son sus alternativas? Café o azul. En este caso, ¿por qué es un color de ojo café si tenemos uno que era azul? Porque el café domina sobre el azul. La mayúscula domina sobre la minúscula. Entonces, este individuo tiene los ojos cafés porque tiene un alelo dominante café. Puede ser también en este caso que tenga dos alelos iguales, o sea, que sean cafés el de papá y el de mamá. ¿Qué color va a ser? Pues café, porque no tenemos ninguna otra opción. Las dos opciones eran para café. Entonces, el alelo mamá y papá nos dijo que iba a ser café, entonces el color de ojos es café. En este caso de ojos azules tenemos un alelo que dice que va a ser azul y el otro que va a ser azul. ¿Qué color va a ser los ojos de este individuo? Azul, porque no hay ninguna otra opción más que sea azul, porque así lo determinó mamá y papá. Entonces, eso sería un alelo, las versiones alternativas del gen. ¿Queda claro? Sí. Entonces, genotipo, ¿qué estamos hablando? Que es la constitución genética que va a haber o alélica que haya en un organismo. En este caso, si tenemos un alelo que dice que va a ser azul y el otro que va a ser azul, ese sería nuestro genotipo, BB minúscula. ¿Cuál va a ser el fenotipo? Ojos azules. Aquí, ¿cuántos genotipos tenemos? Pueden ser dos. B mayúscula, B minúscula sería el genotipo, o puede ser dos B mayúsculas el genotipo. ¿Y cuál sería el fenotipo? Ojos cafés. ¿Quedan claros los conceptos? Porque esto es ya lo vamos a empezar a hablar como de forma muy natural, o sea, ya deben saber qué es genotipo y fenotipo. Si no, vamos a seguirlo viendo a lo largo del curso. Viene aquí otro ejemplo de genotipo y fenotipo. Genotipo aquí le pusieron F. F, ¿qué significa el genotipo? Que se pinten o no se pinten unas pecas. Entonces, las pecas son dominantes. En este caso, el fenotipo de este niño es que tiene pecas. ¿Cuál es su genotipo? Puede ser F mayúscula o F mayúscula, F minúscula. Si no tuviera pecas, ¿cuál sería su genotipo? FF minúsculas, ¿no? Así es. Los dos recesivos. Entonces, exacto. Si no tuviera las pecas, sería FF minúsculas. Entonces, que vemos, pues las pecas las alcanzamos a ver. Entonces, eso sería el fenotipo. Y así hay muchas características, ¿no? Se da cuenta de muchas características son dominantes sobre otras. Vamos a hacer varios ejercicios ahorita para que queden claros los conceptos. Y bueno, haploide y diploide ya hablamos de ellos. Haploide es que el núcleo contiene una sola copia de cada cromosoma. En el caso de diploide tiene dos copias de cada cromosoma. ¿Cuál es? Uno de mamá y uno de papá. Entonces, en el caso de los humanos tenemos los gametos que van a ser haploides, pero puede haber bacterias que ese sea su genoma completo y va a ser también haploide de alguna manera. Diploide, pues ya vimos que es una copia de papá y una de mamá que nos hace tener dos copias. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando hablamos del número de cromosomas, lo expresamos con una N. Si vemos que es N, significa que es haploide. ¿Qué significa? Que solamente hay un cromosoma. Si hablamos de dos N, son dos cromosomas de cada uno.
3N será un triploide, 3 cromosomas, 4N, 4 cromosomas, etc. Y bueno, aquí pasamos a otro concepto que es cromosomas homólogos y alelos. Ya lo hablamos, que es la versión alternativa del gen. Pero ¿qué es un cromosoma homólogo? Es que contienen los mismos genes en los mismos locus, ¿no? Pero sí, pero la definición del cromosoma homólogo, ¿cuál es? Que son iguales. Sí, pero por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de un cromosoma homólogo con una cromátide hermana? Es que las cromátidas ya son como los dos juntos, por así decirlo. ¿Tienes por ahí el concepto? ¿Quién nos ayuda a completarlo? ¿Qué es un cromosoma homólogo? O sea, son dos como piezas de ADN con los mismos genes, de cada, o sea, del mismo padre, pues. Más o menos por ahí va. Según yo es cuando ya se emparejan el cromosoma del padre y el de la madre, ¿no? Cuando ya se hacen un par. Así es, entonces, los cromosomas homólogos sí son los mismos como ustedes lo mencionaron. Viene uno de papá y uno de mamá. Entonces, estábamos hablando que tenemos 23 pares de cromosomas. Y los cromosomas se clasifican por números. Entonces, supongamos que es el cromosoma 1, tenemos un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá. Esos son los cromosomas homólogos. ¿Por qué homólogos? Porque los dan el cromosoma 1. Pero podemos tener diferencias entre ellos, sí. ¿Cuál es lo que nos puede hacer diferente a ellos? Los alelos. Entonces, tenemos aquí dos cromosomas. Uno, quedamos que el lugar físico que ocupa un cromosoma se llama, ¿cómo? Digo, un gen en un cromosoma, ¿cómo se llama? Locus, ¿no? Locus. Locus. Sí. Y aquí tenemos, en los locus hay dos versiones alternativas que son los alelos. Entonces, aquí nos están mostrando 3 locus con 3 genes diferentes. Un locus para color de ojos, un locus para color de pelo y un locus para lóbulo de la oreja. Entonces, en el mismo lugar, en el de papá y mamá va a estar el mismo gen que nos va a decir, tú vas a pintar los ojos. Otro gen nos va a decir, tú vas a pintar el pelo. Y otro va a decir, tú vas a formar la oreja, tú vas a tener que la oreja tenga lóbulo o no tenga lóbulo. Entonces, estos serían los cromosomas homólogos, papá y mamá. Entonces les preguntaba, ¿cuál es la cromátide hermana entonces? Pues otro par de cromosomas homólogos, ¿no? Otro par de cromosomas homólogos. No, es como cuando ya se juntan el del papá y el de la mamá. No. Y cambian la estructura un poco. Cuando se juntan el papá y mamá va a ser ahora sí los cromosomas homólogos. La cromátide hermana, ¿cuál es la diferencia del cromosoma homólogo? O sea, un cromosoma homólogo tiene dos cromátides hermanas unidas o sea, por un centrómero o algo así, ¿no? Bien, Jorge. Entonces, el cromosoma homólogo todos lo tenemos en nuestras células somáticas. Entonces, todos tenemos 46 cromosomas. Entonces, tenemos 2 cromosomas, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, hasta el par 22. El par 23 es el par de cromosomas sexuales. El hombre, ¿qué par sexual tiene? La mujer, ¿qué par sexual? XY para el hombre y XX para la mujer. Bien, Carlos Enrique. Entonces, la cromátide hermana nos mencionaban ahorita que va a estar unida por el centrómero. Cuando una célula se va a dividir, ¿qué se necesita? Porque decimos, esta célula va a tener una célula hija. Entonces se va a duplicar, va a tener de alguna manera va a reproducirse. Entonces, una célula para reproducirse que necesita entrar en ciclo celular y que las células se dividan una exactamente igual. Entonces, ¿qué se va a duplicar en una célula? Todo.
se duplican sus organelos y se duplica su material genético para cuando se dividan, quede exactamente igual la célula hija. Entonces, eso se llama cromatida hermana, cuando se duplica el cromosoma para después dar lugar a una célula hija, ¿vale? Entonces sería una cromatida hermana. Un cromosoma homólogo es el papá y mamá. En este caso, en esta imagen que estamos viendo, tenemos nada más aquí un cromosoma de papá. Supongamos que el azul es de papá. Ah, no, ese es el de papá, es aquí. El amarillo es de papá y el azul es de mamá. Cuando se va a duplicar la célula, tenemos que duplicar el azul y duplicar el amarillo. Es cuando vamos a ver el cromosoma en forma de X. Entonces, van a estar unidos por el centrómero y después se van a dividir. Entonces, sería la cromatida hermana. El cromosoma homólogo es de mamá y papá. Doctora, es que no me quedó claro, casi no la escuché. ¿Qué era la cromatida hermana? Imagen siguiente, no la tengo aquí. Ahorita me regreso a las anteriores. Hablábamos que tenemos una copia de ADN. O sea, en nuestro ADN tenemos 23 pares de cromosomas, unos de papá y unos de mamá. Eso se llama cromosoma homólogo, el de papá y el de mamá, los cromosomas 1. Pero cuando el cromosoma se va a dividir, más bien cuando la célula se va a dividir, se tiene que duplicar el material genético. Entonces, así lo tenemos al inicio, después se duplica porque se va a separar para que tenga una copia idéntica cuando tengamos una célula hijita. Entonces, eso se duplica y va a tener una forma como de X el cromosoma. Esa sería la cromatida hermana, una copia exactamente igual del cromosoma. Aquí tenemos un cromosoma homólogo en esta imagen, un cromosoma homólogo, pero duplicado porque se va a dividir, o sea, está en forma de X. Estaba así en forma de bastoncito y luego se va a dividir, a dar una forma de X. Entonces aquí tenemos dos cromosomas homólogos duplicados con su cromatida hermana. Porque ya que se divida, se va a quedar otra vez en forma de bastoncito, se va a separar la anafase y nos va a quedar un cromosoma nada más nuevamente. ¿Queda claro este concepto del cromosoma homólogo y la cromatida hermana? Sí. Doctora, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre las cromatías hermanas y los telómeros? Los telómeros es otra cosa. La cromatida hermana es copia exactamente igual del cromosoma. El telómero es la porción externa del cromosoma. O sea, son como los cubiertas de los extremos de los cromosomas que se van a ir acortando con cada replicación. Es como el taponcito que protege a un cromosoma, por así decirlo, el telómero. La copia del cromosoma. Si no, vamos a seguirlo viendo, no se preocupen. Ahorita tratan más para tratar de que ustedes entiendan cada concepto de genética. Me regreso. Porque estamos hablando de los cromosomas homólogos y los alelos. Entonces, ya vimos lo que es dominante y recesivo. Dominante es el que se va a manifestar, el recesivo es el que se va a manifestar solamente cuando no esté el dominante. Y hay otros dos conceptos, homocigoto y heterocigoto. ¿Qué significa homocigoto y heterocigoto? Ahí viene, pero ¿quién nos lo explica? Homocigoto sería como tener, como de la misma letra, ¿no? Como lo que había dicho de las 2 veces mayúsculas, o sea, todo eso de dominancia y recesividad. Homocigoto sería como tener 2 veces mayúsculas o minúsculas, y el heterocigoto sería como tener una B mayúscula y una minúscula. Excelente, Edna. Esa es la definición. Entonces, homocigoto es que los alelos son iguales, las 2 mayúsculas o las 2 minúsculas, y el heterocigoto es una mayúscula y una minúscula. En el caso de homocigoto sería, por ejemplo, el caso que les puse de ojos cafés, que los dos sean BB mayúscula o BB minúscula, que sean iguales los dos alelos. El heterocigoto es el que tenía B mayúscula y B minúscula. Ese era un heterocigoto. Excelente, Edna. Más ejemplos para que quede claro esto. Entonces, el alelo quedamos que son las formas alternativas de los genes. En este caso, es un alelo es una planta que el alelo determina el color de la flor.
Entonces, el locus, quedamos que es el lugar donde está el gen que nos dice de qué color se va a pintar la flor. En este caso, ¿cuáles son los alelos? Uno que dice que va a ser morado y otro que va a ser blanca. Entonces, esas serían las versiones alternativas. ¿Esta flor de qué color se va a pintar? O morado o blanco, porque serían las alternativas. Finalmente, ¿cómo se va a pintar esta flor? Si tenemos aquí un heterocigoto, ¿de qué color se va a pintar la flor? Pues depende de cuál sea el dominante y cuál el recesivo. Exacto, entonces se va a pintar según cuál sea el dominante. Muy bien, entonces, si en este caso para la flor es dominante ser blanco, pues la flor va a ser blanca. Si es dominante ser púrpura, pues va a ser púrpura. Entonces, esas serían las versiones alternativas. Ese sería un heterocigoto. Nuevamente el ejemplo que les ponía, el color de ojos heterocigoto sería este. Se pinta finalmente café porque el alelo dominante va a ser café y el recesivo pues va a ser el azul. Aquí estamos dando solamente dos alternativas, pero podemos tener más opciones. En este caso, para color de ojos son diferentes, o sea, no es exactamente monogénica, ya platicaremos más adelante de esto. Lo que platicamos acerca del cromosoma homólogo y cromatida hermana. A ver, les vuelvo a preguntar para no confundirnos en este caso. Aquí, ¿cuántos cromosomas tenemos en esta imagen? Uno. ¿Cuántos cromosomas son? También uno. Uno, Muy bien, sigue siendo uno. ¿Aquí cuántos cromosomas son? dos. Son dos. ¿Cuántas cromátides hay aquí? 4. Excelente. Entonces, para que usted no se confunda, porque eso es muy común de decir, es que ¿cuántos cromosomas, señor Precio? Estoy viendo aquí dos y aquí pero me dicen que es uno, aquí sigue siendo uno. ¿Cómo contamos los cromosomas? Por el número de centrómeros. ¿Qué es el centrómero? Es la región más estrecha del cromosoma que nos sirve para que se una ahí la cromatida hermana. Entonces aquí lo ejemplifican con un circulito. Entonces, este sería un centrómero, es un centrómero. ¿Cuántos cromosomas aquí estamos viendo? Dos cromosomas, porque si seguimos viendo un centrómero. Entonces contamos el número de centrómeros y tenemos aquí dos cromosomas con su cromatida hermana cada uno. ¿Sí queda claro cómo contarlos? Entonces, es por el número de centrómeros. Según el número de centrómeros, aquí estamos hablando de un cromosoma y de otro cromosoma, aunque tenga su cromatida hermana. Y bueno, tenemos más características dominantes y recesivas. Es dominante el color de ojos oscuros sobre el azul. El cabello rizado o chino es dominante sobre el lacio. Y en las orejas tener lóbulo, que es como plieguecito que cuelga de la oreja, o no tenerlo. Que cuelgue es dominante sobre no tenerlo. Entonces ahorita ustedes analícense cada uno de ustedes, vean si son chinos, si son lacios, el color de sus ojos, revisen si tienen o no lóbulo de la oreja, que es este pliegue que cuelga. Entonces aquí cuando no cuelga es una oreja sin lóbulo, esto es recesivo. Y después ustedes vayan y analicen a sus papás y vayan sacando sus propias conclusiones. Que sí, para muchas características, tener o no el pico de viuda, dobla los brazos uno sobre el otro, cuando cruzan las manos tener arriba el pulgar derecho o el izquierdo, hacer o no la lengua taquito, enrollarla, son características muy particulares que ya sabemos que son dominantes o son recesivas. Entonces, ahorita ustedes vean, quien no tenga lóbulo en la oreja, probablemente va a encontrar en su familia que va a haber alguien más que no tenga lóbulo en la oreja. Y otra cosa dominante, el cabello oscuro es dominante sobre el cabello claro, sobre el rubio, entre algunas otras características. Les pregunto ahorita, ¿queda claro los conceptos que llevamos? ¿Alguien aún tiene duda con los conceptos que hemos revisado? ¿No? Seguimos entonces porque vienen otros conceptos más adelante.
Entonces, hay otros tipos de herencia, la que se llama dominancia completa, incompleta y codominancia. Entonces, ¿cuál es la dominancia completa? Dice, es aquella en la cual el individuo heterocigoto presenta el mismo fenotipo que el homocigoto dominante. Ustedes mismos traten ahorita de enrollar su lengua. ¿Quién la puede enrollar? La gran mayoría, ¿no? ¿Quién no puede hacer su lengua taquito? Yo. ¿Quién es? ¿Eres Jorge Arturo o quién contestó? Sí. Ok, ¿quién más no puede enrollarla? Ok, creo que eres el único, Arturo. Entonces, en el caso de los que sí la pueden enrollar, enrollarla es dominante. Pero les pregunto, ¿saben ustedes con enrollarla si son homocigotos o son heterocigotos? No. ¿No? Porque digo, de alguna manera no hay como algo que nos diga que alguien es heterocigoto. Entonces, puede ser que los que pueden enrollarla sean homocigotos o sean heterocigotos. No vemos diferencia, entonces era una dominancia completa, que no hay diferencia entre el homocigoto y el heterocigoto. O sea, de decir, es que el homocigoto dominante la puede doblar más que el heterocigoto, o sea, no, la doblas o no la doblas. En el caso de Jorge Arturo que no la puede doblar, ¿cuál es su genotipo? ¿Cuál sería? Homocigoto recesivo. Así es, un homocigoto recesivo. Entonces, esa sería la dominancia completa, que el homocigoto dominante y el heterocigoto tienen el mismo fenotipo, ¿sale? ¿Cuál será entonces la dominancia incompleta? Dice que cuando el gen dominante no logra encubrir por completo al recesivo, entonces ambos se expresan parcialmente. El fenotipo del heterocigoto influye en un rango entre el fenotipo de los dos homocigotos. Entonces, en este caso vemos un ejemplo de una flor roja y una flor blanca. Para este caso, la roja es dominante sobre la blanca. ¿Cuál sería, si cruzamos a unas razas puras de una flor pura, me refiero a que sea homocigota roja y homocigota blanca, ¿qué esperaríamos de los descendientes de esa planta, de esa flor? ¿De qué color serían? No blanca. Pero si Sería estamos hablando roja. que es, o sea, si el alelo de esta roja sería, vamos a poner letra A mayúscula, y esta sería A minúscula. Entonces, si es así, ¿qué esperaríamos de los hijos? ¿Cómo saldrían las flores hijas? Heterocigotos, todos iguales. Ajá, entonces, ¿de qué color sería? Rosa. Rojo, porque estamos diciendo que el rojo domina sobre el blanco, y aunque sean heterocigotos, si el alelo rojo está manifestando, serían rojas, ¿ok? En este caso, ¿cuál es la dominancia incompleta? Que el rojo no logra encubrir por completo al blanco. Entonces tenemos una flor rosa. Esa sería una dominancia incompleta. Entonces estamos hablando que son otros tipos de herencia, no son como las clásicas de Mendel. Todos hablaron de Mendel. Entonces, completa es, ya quedamos que se manifiesta el fenotipo independientemente sea homocigoto o heterocigoto. En este caso, no logra encubrir al recesivo y se expresa parcialmente ambos fenotipos. Sería una dominancia incompleta. ¿Queda claro este concepto? Sí. Ok. Y el tercer concepto sería la dominancia, perdón, la codominancia. Aquí está lo que le decía, era un híbrido, por ejemplo, una RR mayúscula con una RR minúscula. ¿Qué esperaríamos? Pues que todos fueran R mayúscula, R minúscula. Entonces, si fuera así, esperamos que fueran rojas, pero en este caso salen rosas. Entonces, esta sería una dominancia incompleta. Y el tercer concepto, la codominancia. ¿Qué quiere decir la codominancia? Cuando ambos alelos van a estar presentes en el fenotipo, es decir, ambos se expresan, ninguno va a ser dominante o recesivo. Entonces vamos a encontrar aquí flores que van a ser rojas y blancas, no van a ser rosas. Entonces aquí los dos se manifiestan y esa será una codominancia. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos otra
concepto que se llama alelismo múltiple. ¿Qué es esto? Cuando podemos encontrar una tercera o más opción para los alelos. Entonces, hay determinados caracteres que tienen determinadas formas de 2 alelos, pero los individuos solamente 2 van a ocupar estos alelos, pues porque no tenemos ningún otro lugar para que se pueda manifestar un tercero. En este caso es el que corresponde a las parejas de cromosomas homólogos. ¿Cuál es un ejemplo de alelismo múltiple? Sería el tipo de sangre. ¿Cuántos tipos de sangre conocen? Pues está el O, el A, el AB, ¿no? Y todo eso. Ok, aquí vamos a quitar lo del RH, que es positivo o negativo. Nos vamos a quedar solamente con el tipo de sangre. Entonces tenemos tipo de sangre A, B y O. Entonces son aquí 3 posibles alelos, porque vemos que son las versiones alternativas. Pero si tenemos solamente 2 espacios, pues solamente van a ser 2 que van a ocupar el locus, pero puede haber una combinación de 3 en los humanos, pues. Entonces, el A y el B van a dominar sobre el O. ¿Ok? Y el A y B son codominantes entre sí. Vamos a ver esta treta para que quede un poquito más claro. Entonces, son los posibles alelos del masculino y del femenino. Entonces, si el masculino aporta grupo sanguíneo A y la mujer grupo sanguíneo A, ¿qué tipo de sangre van a ser los hijos? Este cuadrito de aquí. Pues A, ¿no? O sea, A, porque los alelos son A, ¿sale? Si el papá aporta la B y la mamá aporta el B, pues tipo de sangre B. Si la mamá aporta el papá aporta la O y la mamá aporta la O, tipo de sangre O, no hay de otras, son esas 3 opciones. Pero ¿qué va a pasar cuando papá aporte A y mamá aporte B? ¿Qué tipo de sangre van a tener los hijos? AB. AB. ¿Por qué AB? Porque A y B son codominantes. Acuérdense que la codominancia es que los 2 se manifiestan sin decir cuál es dominante sobre el otro. O sea, los 2 dominan. En el caso que papá aporte A y mamá aporte O, ¿qué tipo de sangre van a tener los hijos? A. A, porque A domina sobre O. Aquí sería, el genotipo sería AO, pero el fenotipo va a ser A, ¿sale? Porque el A domina sobre el O. Entonces, así vamos a ver son las posibilidades de combinaciones. B y A, pues va a ser AB. Si aporta papá B y mamá aporta O, pues el tipo de sangre va a ser B, aunque el genotipo sea BO. Y en este caso, por ejemplo, B y O, pues va a seguir siendo O. B, perdón. En el caso que se manifieste el tipo de sangre O, es porque ambos alelos son O. Entonces, aquí es una forma, podemos ustedes usarla para hacer una prueba de paternidad rápida y pueden sacar ustedes conclusiones muy fácil con este tipo preguntando el tipo de sangre. Yo les pregunto, a ver, dígame quién es grupo sanguíneo O. Yo. 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 La gran mayoría va a ser grupo sanguíneo O. A ver, alguien de los que me dijo que era O. ¿Quién me dijo que era O? No. ¿Quién eres? Ivana. Ivana, ok. Eres O. ¿Qué tipo de sangre son tus papás? Mi mamá es O y mi papá es A. Ok. ¿Tú cuál opción eres de estas para decir que tú eres O? Pues en teoría sería, o sea, si mi papá es A y mi mamá es O sea, en teoría sería el último cuadrito, ¿no? Porque soy yo. De aquí, ¿no? Pero entonces dices que tu papá es A y tu mamá es O. ¿Por qué tú no eres A? No sé. Pero ahí influye porque mi hermano, uno de mis hermanos sí es A. Ok. Tienes un hermano A, tú eres O. Entonces, ¿quién me ayuda a resolver esta situación de Ivana? ¿Por qué ella es O si el papá es A? porque
¿La O de la mamá era el dominante? No, O siempre va a ser recesiva. Ah, ok. No, o sea, porque tal vez el papá tenía genotipo AO y Exacto, heredó el O. exacto. Entonces, Ivana es ¿no? De alguna manera se aportó el O de papá y el O de mamá, pero su papá, es muy probable que su papá esté de ahí. El papá va a ser probablemente, o bueno, va a ser un hecho que va a ser AO, pero el papá tiene A porque es dominante A sobre O. Entonces, este es el genotipo de su papá y el de su mamá, ¿cuál va a ser? O, no hay de otra. Entonces, ¿por qué su hermano es A? Porque aquí se pasó el A de papá y la O de mamá, por eso sigue siendo el hermano A. En el caso de Ivana, el papá aquí aportó su O y la única O que tiene la mamá, porque son las únicas opciones, por eso Ivana es O. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Sí. Y en el caso de un tipo de sangre AB, ¿cómo sería ese recuadro? Ok, ¿quién de ustedes es AB? ¿Nadie tiene grupo sanguíneo AB? Bueno, es el más raro. Bueno, en este caso AB, ¿cuál va a ser? Es que papá puede ser bebé, bueno, uno de los progenitores, que sea bebé o que sea BO, y que el otro progenitor sea AA o sea AO. Entonces, de una pareja que sea A y supongamos que la mujer es B y el esposo es A, ¿cómo van a ser los hijos? ¿Qué tipo de sangre pueden ser los hijos? A ver, ¿no? AB es una posibilidad, solamente AB. AB, AA y BB. Ajá. A ver, estamos diciendo que se cruza una con V, con un B. Entonces, la posibilidad de que el B sea BB, sea AB, ¿hay alguna posibilidad? Pues no, va a ser o BB o va a ser BO, ¿no? ¿Sí ¿Cómo? o no? ¿Sí o no? ¿Vamos aquí todos o estamos ya medio perdidos? Yo ya me perdí. Ok, nos preguntaba alguien. Que papá aportó B y mamá aportó A, o al revés, pues uno de los progenitores aportó A y aportó B. Yo les pregunto, de una pareja que sea AB, ¿cómo pueden salir los hijos? A ver, alguien de los que me dijo que es O, que sepa que su papá es B y su mamá sea A, o al revés, que los papás sean A y B. ¿Hay algún Yo, caso aquí? ¿Quién eres? Daniela Chavira. Daniela, ¿tu mamá qué es? Mi mamá es A y mi papá es B. Y el papá es B. Ok, ¿tú eres O? Sí, Ok. Ese sería un caso donde un A y un B no van a dar generalmente una B. Daniela, ¿tienes hermanos? sí, tengo dos. ¿Y qué tipo de sangre son ellos? Mi hermana es A y mi hermano es B. Y yo soy la única O. Ok. En este caso, ¿cómo explicaríamos que hay un A, hay un B y hay uno en su familia? Pues en ella ganó el recesivo porque sus papás muy seguramente es AO y BO y aportaron las dos O's para ella, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso estamos hablando de que sus papás son heterocigotos. La mamá ya es un hecho por sus hermanos. Damos cuenta que la mamá es AO y el papá es BO. Entonces, al cruzar esto, ¿por qué tiene un hermano que es A? Pues porque la mamá aportó el A y su papá aportó el O. Por eso sería un grupo sanguíneo A. ¿Por qué tiene un hermano que es B? Porque papá aportó el B, pero mamá aportó el O. ¿Y por qué Daniela es O? Porque aportaron ambos los O. ¿Sí? Sí, sí. Duda, doctora. Vamos a estar haciendo muchos ejercicios porque ustedes tienen que salir siendo expertos en hacer estas cruzas que se llaman, esto será un cuadrito de Punnett. Es la mezcla de posibilidades según los genotipos de los progenitores. Ahora yo les pregunto, ¿quién de sus papás es O los dos? Yo. Los niños. Yo. Ok. Entonces, si el papá es O y la mamá es O, ¿cómo van a ser los hijos?
Pues O no hay, son, o no hay de otra. Entonces ahí sí ya no me responden ustedes sus genotipos. Si sus papás son O, mamás O y papás O, y ustedes son A, pues saquen sus conclusiones, ¿no? ¿Qué significa? Pues que a lo mejor son hijos de lechero o que son adoptados o yo no sé. Porque en este caso, si mamá es O y papá es O, pues no hay de otra más que los hijos sean O. ¿Vale? Doctora, tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, si un padre tiene AB y una madre tiene O y el hijo salió con A, ¿eso por qué pasa? ¿El padre cómo? El padre tiene AB y la Ajá. madre tiene O. ¿Y la mamá cuál? O ¿Y el hijo cuál es? A. Ok, a ver, ¿quién me ayuda a explicarle a Carlos? Porque ese sería el cromosoma del padre, creo que habías dicho. O sea, tomó el A y fue AU. Exacto, si tu papá es AB, o el papá del ejemplo que nos hayas puesto, papá va a estar aportando o A o B en cada hijo. Si mamá es O, pues va a estar aportando el recesivo. Entonces ahí sí todos los hijos o van a ser A o van a ser B. No va a haber ningún hijo que sea O, ¿sale? Todo solo queda de que A o B O, ¿verdad? Pero siempre se va a expresar el más grande. Así siempre se expresa o A o B, pues, A o B son dominantes sobre O. Entonces, si tenemos aquí un papá que sea AB y la mamá es O, todos los hijos van a ser o A o B, no va a haber de otra. Por eso les decía, es como una forma fácil, rápida de una prueba de paternidad, así como no muy directa, pero ustedes pueden saber, precisamente por estas circunstancias de, supongamos este mismo caso que nos ponía Carlos, una B y supongamos el papá es AB y la mamá es O y hay un hijo O, pues muy probablemente no es hijo de ese papá, porque es o es A o es B, los hijos tendrían que ser, si hay uno, probablemente es, o bueno, ahí hay otro, nos podemos meter aquí otros rollos que se llama efecto Bombay, pero sí ya lo veremos más adelante, que ahí sí puede haber unas variantes, aunque las posibilidades de combinación nos digan alguna otra cosa, ¿vale? ¿Sí queda claro más o menos esto de las posibles combinaciones de los alelos múltiples? Sí. Sí. Si no, ustedes pues pónganse a practicar y vean así. Ustedes mismos con sus papás pregunten el tipo sanguíneo, chequen con sus hermanos y ustedes saquen las conclusiones. Es decir, si ustedes pueden saber si, por ejemplo, son heterocigotos o no sus papás, lo pueden hacer de esta manera. Quien tenga papá AB, pues ya sabe que sus alelos son A y B. En el caso que la más sea O, pues va a ser O. Si sus papás saben que es O, pues va a ser O, no hay de otra. En el caso de que sean A o B sus papás, aquí sí hay posibilidad de que sean homocigotos o heterocigotos, de que sean BB o BO, o de que sean AA o AO, y ahí vamos a ver también posibilidades de descendientes. Pues viendo los hijos es lo que podemos concluir si son heterocigotos o homocigotos. Y bueno, hay otro concepto que son alelos letales, que estos son alelos de genes que son importantes para que una persona sobreviva. Entonces, cuando ambos alelos están mutados, causan la muerte del individuo. Estos también pueden ser dominantes o recesivos. Por ejemplo, cuando encontremos un alelo letal recesivo, quiere decir que cuando encontremos los dos recesivos pueden causar la muerte de un individuo, o los dominantes causan la muerte cuando están en estado heterocigoto. Entonces, esta niña que está por aquí tiene una beta-talasemia. Entonces, es un fenotipo como muy característico de los que tienen beta-talasemia. ¿Qué pasa con beta-talasemia? Es un alelismo letal recesivo. Entonces, aquí los papás cambia el concepto, se llaman portadores. Quiere decir que son heterocigotos los papás para la enfermedad, pero ellos no la manifiestan porque el dominante encubre el recesivo. Esas son las posibilidades cuando se cruzan dos personas portadoras que sean heterocigotos para sus descendientes. Entonces, en este caso, el individuo rojo es el que va a estar afectado. Estos van a ser portadores y este va a ser sano. Ya lo veremos más adelante cuando pasemos ya a la herencia como tal, ahorita nada más para que las posibilidades de combinación. Entonces, ¿cuál será el alelo letal recesivo? Los que por herencia adquieran los dos alelos recesivos y les cause alguna enfermedad
¿En qué posibilidad? Pues en un cuarto, porque son 4 posibilidades, un 25% de cada cruza de estos dos papás va a tener la posibilidad de estar afectado. Hay muchísimas enfermedades de alelos recesivos. Esto por mencionarles algunas, la beta-talasemia, que es esta niña. Tenemos anemia de células falciformes, que ya eligieron ustedes algunas de ellas para la situación problema. Fibrosis quística, distrofia muscular, entre otras enfermedades. Y los dominantes letales son los que con una sola mutación uno de los alelos van a manifestar la enfermedad. Por ejemplo, esta sería para la enfermedad de Huntington, donde tenemos a un individuo que es portador de la enfermedad, tiene una letra dominante, entonces va a estar afectado y la posibilidad de que tenga hijos afectados es de un 50%. No se estresen mucho si no entienden lo de las posibilidades de enfermedad, eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el concepto es alelo dominante, un alelo que esté presente en dominante va a ser suficiente para que se manifieste la enfermedad, que generalmente es mortal. Y tenemos otros conceptos que es congénito, hereditario, genético. Congénito es aquello que se manifiesta desde que se nace. Es un defecto que ocurre normalmente durante el embarazo. Generalmente puede presentarse en los primeros 3 meses de gestación y así se nace con esta característica o enfermedad. Hereditario es que se transmite de padres a hijos y genético es aquellas alteraciones en el ADN o en cromosomas, pero no necesariamente es hereditario. ¿Qué significa esto? Usted dígame una enfermedad que ustedes conozcan que es genética, pero no hereditaria. ¿El autismo podría ser? Autismo, esa generalmente sí es hereditaria. Bueno, también se podría adquirir, ¿eh? Sí, pudiera ser también genética, pero no hereditaria. ¿La espina bífida? Espina bífida, muy bien. En este caso sería una alteración puede ser una alteración en el ADN, pero no necesariamente se hereda. Esto puede ser que se adquirió. Entonces se adquirió por algún mecanismo ambiental y se daña el ADN de los cromosomas, pero no porque lo hayan heredado. Pues no es que traigan la mutación los papás por ahí en sus genes. Muy bien. Entonces aquí está una enfermedad congénita, es la que se manifiesta desde que nace. Puede ser producida por un trastorno durante el desarrollo embrionario, parto o como consecuencia de un defecto hereditario, y puede o no heredarse a los descendientes. Otro ejemplo de una enfermedad congénita puede ser, pero no hereditaria, es la sífilis neonatal. ¿Por qué congénita? Porque se nace con la enfermedad, pero no hereditaria, porque la sífilis se adquirió por alguna infección pues durante el desarrollo embrionario, pero no era que estuviera determinada por los genes de los papás. Hereditaria, aquí es que se transmiten de padres a hijos de generación en generación. El síndrome Down. Para darnos cuenta ya no me da hereditaria, pero no congénita, es ejemplo de Huntington. Es este señor que está por aquí. Porque que es hereditaria, pero no congénita. No nació con la enfermedad, se adquiere como a los 50 años, pero hereditaria porque aquí sí venían sus genes ya afectados por parte de los papás. ¿Quedan claros sus conceptos? Sí. Muy bien. Y pues bueno, un cromosoma, como ya lo hemos comentado hace rato, es la compacta, es el ADN compacto. ¿Cuándo se va a compactar para verlo así en forma de X? ¿Cuándo se va a hacer la división celular? Entonces, ¿cómo está formado el ADN? Es una secuencia de bases nitrogenadas que forma una doble hebra descrita por Watson y Crick.
esta doble hebra se empieza a empaquetar con histonas, forma después cromatina y después ya forma un cromosoma compacto como tal que se llama ya cromosoma. Y que me preguntaba por telómeros, pues los telómeros son los extremos de estos cromosomas. Y bueno, los cromosomas, su morfología va a depender de la posición del centrómero. Ya platicamos también un poquito del centrómero, que es la parte donde se unen las cromatidas hermanas, es la posición más estrecha del cromosoma. Si el centrómero está haciendo, se va a llamar metacéntrico. Si está desplazado un poquito, vamos a tener un submetacéntrico. Si se desplaza más, se llama acrocéntrico. Si está por completo al extremo, se llama telocéntrico. En humanos no tenemos telocéntricos, solamente estos tres. Esto es lo que va a determinar lo que se llama brazo corto y brazo largo de un cromosoma. Entonces, el brazo corto se llama P por petit y el brazo largo se llama Q. Entonces, aquí lo podemos ver más evidente, sería el brazo corto y ese sería el brazo largo. También aquí en los acrocéntricos, brazos cortos y brazos largos. Y también tenemos que se van a llamar, a los cromosomas se clasifican por su tamaño y por posición del centrómero. Entonces, todos los cromosomas que no sea el par sexual se van a llamar autosomas o cromosomas somáticos. Entonces, se organizan así, par 1, par 2, par 3, hasta el par 22. El último es el par sexual, que se llama gonosomas o cromosomas sexuales. Tenemos aquí el X y el Y. O sea, entonces los cromosomas sexuales y todos estos del 1 al 22 se van a llamar autosomas. Por eso cuando hablamos de herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, ¿qué significa? Que el gen está en alguno de estos 22 cromosomas. Cuando digamos ligada al X o ligada al Y es porque está en uno de estos dos cromosomas. Y el cariotipo es, es un estudio pues, que se hace para expresar a los cromosomas según su, a través de un código que va a estar establecido por sus características. Ya cuando los ordenamos por tamaño y forma se llama cariograma. Entonces, el cariotipo es un estudio donde se toma una muestra sanguínea generalmente, se sacan los cromosomas del núcleo de las células y se tiñen y los podemos ver en el microscopio, sería un cariotipo. Así es como se ven los cromosomas realmente en el microscopio. No son lineales ni tan bonitos así como bastoncitos, pero sí tiene un patrón de bandeo muy característico. Entonces, así es como los clasificamos. Los más grandes y metacéntricos, que son el 1 y 2, 3, son el grupo A. Y el grupo B son los grandes, pero submetacéntricos. ¿Qué significa submetacéntrico? Recuerden que el centrómero está un poquito desplazado del centro. Las rayitas que vemos aquí son el centrómero, ¿dónde está el centrómero? Aquí este grupo, el C, son todos medianos y submetacéntricos. El D son grandes y acrocéntricos, que están por ahí. E son pequeños submetacéntricos. El F son pequeños metacéntricos y el G son los pequeños acrocéntricos. Y por último, los cromosomas sexuales. Entonces, así es como lo vemos realmente en el microscopio. Una duda. ¿Cómo Sí, saben exactamente, o bueno, no exactamente, pero cómo, o sea, saben ubicar el centrómero por el cinetocoro? No, aquí lo ubicamos porque se ve como que un poquito más estrechos. A lo mejor ustedes no alcanzan a percibirlos muy bien. Aquí, miren, se alcanza a percibir un poquito mejor. La región más estrecha es el centrómero. El cinetocoro es el que el que va a servir ya para cuando se haga la división, para que son ahí los microtúbulos, se puede hacer la división de los cromosomas. Pero aquí es nada más porque lo vemos más estrecho en el microscopio. Se requiere ya de mucho ojo clínico, pues ya estará trabajando ya mucho con los cromosomas para poderlos identificar y decir, ok, aquí está el centrómero, aparte del patrón de bandas que nos ayuda muy bien a identificar cada uno con su par. ¿Tiene alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Y bueno, les dejé también que revisar un poquito de Mendel. Mendel es el padre de la genética clásica. Nació en 1822, murió en el 1874.
Les platico un poquito de Mendel. Mendel fue un monje agustino católico y naturista. Nació en Austria y se dice que Mendel creció en una familia muy humilde. Y bueno, él, de alguna manera, la única forma en la que podía sobresalir o tener acceso a la educación, porque su familia no se la podía pagar, era yéndose a un monasterio. Entonces, se va a preparar para ser sacerdote, se una sacerdote en 1847, en el monasterio de Brunn, y bueno, ahí mismo tiene acceso a formarse con doctor de Viena. Entonces su papá era agricultor, entonces ya aprendió las primeras, como sus primeros pasos para hacer cruzas de plantas y eso pues lo aprendió de su. Él estuvo trabajando en el monasterio por más de una década, realizando experimentos con chícharos, pero también lo hizo con otras plantas. Y bueno, en este trabajo describió la forma en que son segregados los padres, las características de padres a hijos y escribe lo que son las leyes de la herencia. Y bueno, Mendel aprendió a hacer híbridos o hacer mezclas también en el monasterio. ¿Y por qué tuvo éxito su estudio? Pues porque escogió una planta que era de fácil hibridización. El chícharo crece y se reproduce fácilmente en una sola estación. Y bueno, estuvo observando 7 características visibles con rasgos muy contrastantes entre sí. También por eso tuvo éxito su estudio. Restringió las observaciones a unos pocos rasgos en cada experimento y bueno, mantuvo un registro cuantitativo y muy preciso. Entonces fueron las características contrastables. Observó 7 características: chícharos lisos y chícharos rugosos. Entonces, él podía identificar fácilmente cuál era liso y cuál era rugoso. Colores, uno que fuera amarillo y otros que fueran verdes. La vaina que fuera lisa o que tuviera como estas, que fuera como, que tuviera la vaina, no tuviera la vaina, como el color también que fuera verde o amarillo. Observó también unas plantas que fueran violetas o que fueran blancas, que tuvieran una posición terminal o axial las flores. Por ejemplo, si aquí terminaban en la posición axial o terminal, podía identificarlas fácilmente y que fueran altas o que fueran bajitas las plantas. Entonces, a lo mejor observó otras plantas, pero solamente describían esas características que fueran contrastables entre sí. ¿Qué pasó cuando Mendel hizo sus cruzas? Para esto, ¿quién me platica cómo le llamó Mendel a estas primeras padres que iban a cruzar? Porque después ya observó la F1 y la F2. ¿Cómo les puso a estos? Generación parental, ¿no? Parental, muy bien. Entonces, la generación parental. ¿Quién contestó, perdón? Yo, Fer. Fer, muy bien. Es que acuérdense que estoy anotando las participaciones. Entonces, en este caso, esto les puso P de parentales y después los cruzó para tener la primera generación que le llamó F1, que era la filial. ¿Qué encontró Mendel? Que todas eran, en este caso, todas eran redondas, aquí eran todas amarillas, aquí estaba llena lo de la vaina, todas eran verdes, todas violetas, todas tenían posición axial y todas eran altas. Entonces, él encontró que cuando se una cruza, la primera generación todos tiene una característica igual a uno de los parentales. ¿Quién me platica ahora sí lo de las leyes de Mendel? ¿Cuál fue lo que él hizo después del parental? ¿Cuáles cruzas hizo y cuáles fueron los resultados que observó? Pues para la filial 1 hizo cruzamientos recíprocos. Entonces cruzó las 2 razas, o sea, una era hembra y otra pues macho. Ajá. Y viceversa, pues para ver si no había como una ligazón al sexo. Ajá. Y se dio cuenta que pues solo salía el fenotipo presente de los parentales y fue cuando autofecundó esa filial 1 y pues ya ahí fue cuando se dio cuenta que pues había 2 alelos que se separaban y pues se iban heredando. Y pues de ahí hizo una tercera filial y formó pues una proporción 3:1. Muy bien.
¿Quién nos ayuda a completar lo que Fernanda nos describió de las leyes de Mendel? Y bueno, de ahí salieron de que las leyes de Mendel, ¿no? Que, bueno, es como lo describió ahorita Fernanda, nada más que pues ya con el nombre. La de la uniformidad, la de la segregación y de que, o sea, los caracteres son independientes. Ok, ahorita vamos a verlas de cualquier manera. Pero bueno, sí es lo que ustedes nos mencionaron, ¿no? Mezcla los parentales tienen sus primeros descendientes igual a uno de los dos, que este fue el dominante, los autofecunda, y se observa después de la siguiente generación que aquí ya reaparece el rasgo que supuestamente estaba perdido en la primera generación. Y se fijan aquí, estos fueron los resultados que él reportó. Por ejemplo, 5.474 redondos contra 1.850 rugosos. 6.022 amarillos contra 2.001 verdes. Entonces, esta es la proporción. Por ejemplo, esto fue de 2.96 a 1, 3.01 a 1. Entonces, esto es unas características muy semejantes a 3 a 1. Entonces, esto fue lo que él reportó, que todos tenían una proporción en la F2 de un 3 a 1. Aquí, por ejemplo, una cruza de flores moradas y blancas. Cuando cruzaba flores moradas con blancas, toda la progenie era morada. Siempre uno de los caracteres estudiados por Mendel, uno dominaba sobre el otro, y ahora sabemos que son los celos dominantes y recesivos. Él decía, algo domina sobre otro. Entonces, cuando la F1 se autopolinizaba, volvía a aparecer el carácter recesivo en proporción 3 a 1, o sea, 3 dominantes por un recesivo, en la generación 2, en la F2. Y bueno, esto lo encontró en las 7 características que Mendel estudió. ¿Qué hizo Mendel? Pues escribió, él fue contemporáneo de Darwin. Él escribió sus resultados, se los envió a Darwin, lo llamó así experimentos sobre hibridación de plantas. Ese es ahorita se conserva, ese fue como el original. En 1866 fue cuando lo redactó. Se lo manda a Darwin. Darwin era famoso, investigador famoso, pero pues no, lo ignoraron. Y pues bueno, tuvieron que pasar más de 30 años para que fueran reconocidos y entendidos estos experimentos de Mendel. Al ser ignorado, pues en 1868 Mendel fue elegido abad del monasterio, entonces lo suben pues como por así decirlo de puesto en el monasterio. Aplica la ciencia, se dedica solamente a las actividades propias del monasterio. Murió a los 61 años sin haber sido reconocido por su contribución a la genética. Entonces, establece estas 3 leyes. Ley de la uniformidad, que es la primera ley. ¿Qué dice esta ley? Si se cruzan 2 razas puras para determinado carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí, entre fenotipo y genotipo, e iguales en fenotipo a uno de los progenitores. ¿Qué significa esto? Mezcla 2 razas puras, quiere decir que son 2 homocigotos, uno amarillo y un verde. En este caso vemos que fue el dominante porque así se vio en la primera generación. Todos van a ser iguales en fenotipo y en genotipo. ¿Qué significa? Todos van a ser amarillos y todos van a ser heterocigotos. ¿Queda clara la primera ley de Mendel? Se llama uniformidad. Si se cruzan 2 razas puras, todos los descendientes van a ser iguales en fenotipo y en genotipo. Y el fenotipo que se va a manifestar va a ser uno de los progenitores. Entonces aquí se cruzan 2, todos van a ser heterocigotos y todos van a ser amarillos. ¿Queda clara la primera ley de Mendel? Sí. Ok. Segunda ley, segregación. ¿Qué dice esta ley? Los caracteres recesivos al cruzar 2 razas puras quedan ocultos en la primera generación, reaparecen en la segunda generación en proporción 3 a 1 respecto a los caracteres antes. Los individuos de la segunda generación que resultan de los híbridos de la primera son diferentes fenotípicamente unos de otros. ¿Qué significa aquí o qué quiere decir esto? Se autofecundan, es decir, se cruzan los mismos de la primera generación que eran todos heterocigotos y todos eran amarillos. Aquí se hace un cuadrito de Punnett, ese es un cuadro de Punnett. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la distribución de los gametos, en este caso, un A dominante y un recesivo de uno, o el otro para el otro igual. Y tenemos una proporción, un fenotipo, que significa que tenemos 3 amarillos contra un verde.
Entonces ahora les pregunto los genotipos. ¿Cuál es el genotipo de este chícharo? Homocigoto dominante. Homocigoto dominante, muy bien. AA mayúscula. ¿Este cuál sería? Heterocigoto dominante. Aquí solamente es heterocigoto el concepto. Y ya pues va a ser amarillo porque es el dominante el amarillo. ¿Ok? ¿Este cómo sería? Heterocigoto. Heterocigoto. ¿Y este? Homocigoto. Cigoto recesivo, en este caso sí es recesivo. Entonces, aquí dice que cuando mezcla o hay una autofecundación de la F1, reaparece el que ya se había perdido en la primera generación con una proporción 3:1. Esta es la segunda ley de Mendel. ¿Sale? Hay libros que juntan la primera y la segunda, que dicen que solamente una, pero pues bueno, tiene sentido, igual puede, pero nosotros para fines del examen y todo son 3 leyes de Mendel, como lo menciona el PIS. Esta ley de Mendel, ¿qué dice? Se llama ley de la distribución independiente de caracteres. ¿Qué significa? Los caracteres son independientes, se combinan al azar. Dice, en la transmisión de 2 o más caracteres, cada par de alelos que controla un carácter se transmite de manera independiente de cualquier otro par de alelos que controlen otro carácter en la segunda generación, combinándose de todos los modos posibles. Se escucha complicado, pero no es tanto. ¿Qué significa esa tercera ley? Se van a cruzar 2 razas puras, pero ahora con 2 características. Es decir, aquí ya hay 2 genes, el gen A y el gen B. Entonces aquí ya hay 2 características, que es un chícharo que es amarillo y liso con un chícharo verde y rugoso. Es puro, ¿qué quiere decir? Que son homocigoto para las 2 características. Entonces aquí ya agregamos un gen más, A mayúscula y B mayúscula, y A minúsculas y B minúsculas. Les pregunto, ¿cómo sale la F1? Según primera ley de Mendel, ¿cómo sale? Todos iguales. ¿Vale? Entonces todos van a salir amarillos lisos como el dominante. Y todos van a ser heterocigotos. ¿Qué ocurre cuando se hace la segunda, cuando se hace las cruzas para la segunda generación? Si se cruzan estos dos, ¿qué características nos van a salir aquí y qué proporciones? De 3:1. Por cada 3 amarillos va a haber un verde y por cada 3 lisos va a haber un rojoso. Y si estamos agregando aquí una característica más, ¿cuáles son las proporciones fenotípicas esperadas? Ok, por cada 3 lisos amarillos va a haber un verde rugoso. Bueno, eso sí no estoy seguro. Eso sería como para la primera ley, pero ya cuando aquí agregamos una segunda característica, un segundo gen, ¿qué estamos observando en esta tablita? De que se pueden de combinación. Por cada 3 verdes hay un verde rugoso. A ver, chequen bien las características. O sea, sí, independientemente del color, por ejemplo, que tienen, por cada 3 lisos hay uno rugoso. O sea, no importa si son verdes o amarillos, porque el que sean rugosos no depende del gen que codifica su color. Y también, o sea, viceversa, por cada 3 chícharos amarillos hay uno verde. Entonces, o sea, igual que con lo rugoso, no interfiere un gen con la expresión del otro, pues. Ok, aquí lo que es la segregación independiente no tiene nada que ver el gen A con el gen B. Los dos van a ser como su manifestación independiente uno del otro. Y entonces, si agregamos una característica más, ¿se acuerdan que estos Punnett, los anteriores, el cuento de Punnett, de aquí es un Punnett de 2×2? O sea, tenemos 4 posibles resultados de esta combinación. Acá es un cuadrito de 4×4, son 16 posibles combinaciones. Entonces, ¿cuáles son los fenotipos, las proporciones fenotípicas esperadas para una cruza de 2 homocigotos puros? Esta es una cruza dihíbrida, son 2 genes. Vamos a encontrar 9, 3, 3, 1. El 3:1 fue cuando combinamos solamente una característica. Cuando combinamos 2 van a ser 9, 3, 3, 1. Entonces, ¿qué significa esto? Hacemos segregación de gametos igual que para la primera generación. Entonces, dividimos aquí el alelo A y B se van a ir de forma independiente. Entonces, se viene por ejemplo, con el siguiente, con B. Pero también se puede venir con el B minúscula. Por eso está aquí A mayúscula, B minúscula.
Pero también se puede venir este alelo con este alelo. Entonces viene aquí A con B o A minúscula con B minúscula. Son todas las posibilidades que tenemos para este gameto. Para este son las mismas y las acomodamos del otro lado. Entonces, al hacer ya la combinación de los genes de estos dos progenitores, siempre es bien importante que acomodemos iniciando con la primera letra del abecedario y primero las mayúsculas. Entonces, en este caso, la primera combinación para este chero, ¿cuál fue? A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. Es su fenotipo. ¿Cómo va a ser su fenotipo? Amarillo liso. ¿Por qué es amarillo liso? Porque eran los dominantes. Así es. Aquí viene el amarillo dominante y el liso es dominante. Esta otra posibilidad de segregación, ¿cuál es? A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Por qué es amarillo liso también? Porque igual tiene genes dominantes. Ok, aquí el amarillo pues es lo único que le dio amarillo, pero aquí podría ser liso, pero como hay un dominante, podría ser rugoso, pero como el de aquí domina liso, por eso fue amarillo liso. Y así para todas las posibilidades. En este caso, porque es un amarillo rugoso. Porque tiene el homocigoto recesivo. Para la textura, pero sigue siendo dominante para el color, ¿sale? Entonces aquí por eso sale amarillo liso, porque es independiente de que sea liso a de que sea amarillo. O sea, aquí dice el amarillo, pues dice es amarillo y el rugoso es un gen independiente. En este caso, ¿por qué tenemos un verde liso? Porque fue recesivo para el color y dominante para la forma. Así es. Entonces aquí los genes nos dice aquí, el gen A dice que va a ser verde. Y aunque aquí nos diga que aquí la textura dice que va a ser lisa, entonces uno tiene nada que ver con el otro. Entonces este dice que va a ser liso, pero también dice que va a ser verde. Y aquí tenemos un verde rugoso. ¿Por qué? Porque es recesivo para todas las características. Entonces, aquí es lo que nos dice la tercera ley de Mendel, que no tiene nada que ver un gen con otro y cuando se hacen estas posibilidades de combinación, tenemos una proporción fenotípica de 9, 3, 3, 1. ¿Queda claro esta tercera ley de Mendel? Sí. ¿Qué creen ustedes que pasaría si agregamos una tercera característica? Por ejemplo, le ponemos que sea alto y bajo. Y le ponemos C a la tercera característica. Sería AA, BB, CC. Si hacemos las dos cruzas, aquí le agregamos una CC mayúscula y una CC minúscula. ¿Cómo va a ser la F1? Todas iguales. Van a ser todas iguales, serían amarillas, lisas y altas. Después se hace una cruza y obtendríamos algo parecido a esto. Entonces aquí será uno de 8 por 8 y tenemos estas proporciones fenotípicas. Imagínense lo que va a ocurrir con nuestros 25,000 genes.